Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Estamos a horas de vivir un nuevo partido de la tricolor en las eliminatorias sudamericanas. Hay expectativa entre la hinchada. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Y sí, la selección ecuatoriana se enfrentará a Brasil en el Estadio Monumental Banco Pichincha en la ciudad de Guayaquil. Y en la ciudad de Guayaquil el turismo aumenta a vísperas del partido de Ecuador ante Brasil. Los bares y restaurantes de la ciudad reportan un incremento de más del 50% en reservaciones. Más de 30 periodistas internacionales, la mayoría brasileños, junto a varios hinchas de la verde amarela, han arribado al país para asistir al enfrentamiento entre Ecuador y Brasil por las eliminatorias al Mundial 2026, que se llevará a cabo el jueves en el Estadio Monumental de Guayaquil. Desde tempranas horas de la mañana se pudo observar a los comunicadores en los exteriores del hotel donde se hospeda la selección brasileña. Dialogamos con Nivaldo y Carlos, periodistas internacionales. Nos comentan que es la cuarta ocasión que visitan Guayaquil. Nos expresan su gusto por la gastronomía ecuatoriana y aseguran que cada vez que vienen al puerto principal acuden al Malecón 2000 y Las Peñas. La culinaria, la cocina es muy buena, muy buena. Malecón, sí, es muy bueno, muy bello. Estuve ahí en la zona histórica donde hay la iglesia con las iguanas. Ceviche es una maravilla. Mientras tanto, Bruno, periodista de Sao Paulo, destaca que su lugar de preferencia es Puerto Santana y el Parque Seminario. Bueno, he estado aquí por 2 días y estoy interesado en la comida local, por el encebollado. En seco de pollo. No he tenido la oportunidad de visitar toda la ciudad, pero estoy interesado en ciertos lugares como Parque de las Iguanas. Ellos, al igual que los hinchas brasileños, dinamizan actualmente las actividades turísticas de la ciudad. A esto se le añade que ciertos restaurantes de la urbe reportan un incremento de más del 50% en las reservaciones. Y es que la comunidad brasileña que habita en Guayaquil, los aficionados de Brasil que han arribado a la ciudad y los hinchas ecuatorianos ya tienen elegido un bar o restaurante donde observar el encuentro. Ya arrancamos siempre con nuestro 2x1 en cervezas y nuestras promociones en cócteles que tenemos siempre cada vez que juega la Tri, y de hecho muchas veces cuando son partidos así me viene mucho turista del equipo contrario. Así es como se vive la expectativa del partido, y desde ya la fanaticada advierte que el encuentro estará lleno de banderas, tambores y pura fiesta. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, el ministro del Interior cuestionó las decisiones judiciales que permiten que delincuentes detenidos con evidencias recuperen la libertad. Además, la auditoría a Petroecuador, CENEL y SELEC que anunció el gobierno podría tomar años. Le contamos más al regresar. Gracias por seguir con nosotros, amigos. El ministro del Interior cuestionó las decisiones judiciales que permiten que delincuentes detenidos con evidencias se recuperen la libertad. Reveló además que 800 policías resguardan a procesados en arresto domiciliario. 2 de esos casos relacionados con cabecillas de organizaciones delictivas. Detenidos con evidencia que salen en libertad. El más reciente de los casos, los sujetos que aparecen en este video secuestrando a una comerciante en Guayaquil. Fueron detenidos por la policía, pero los dejaron libres. Casos que cumplan con sus funciones. Vuelve a manifestarse contra las decisiones que adoptan algunos operadores de justicia. Los arrestos domiciliarios, otro de los tragos amargos para la institución. 800 uniformados custodian a procesados que están en sus casas, aunque para Reinberg el 95% de ellos debería estar en prisión. Yo necesito a esos 800 policías combatiendo el crimen. Y necesito darle la seguridad a esos 800 policías de no poner uno por uno en casas donde me los quieren matar. Y se refirió al caso Blanqueo Fito, donde 6 integrantes del círculo familiar del cabecilla de los choneros están siendo procesados. Admite que hay objetivos que aún no han sido detenidos. Tengo 4 boletas más, por llamar boletas, tengo 4
blancos más que llamamos nosotros, que estamos investigando y que estamos buscando. ¿Qué son quiénes? ¿Se puede saber? Son parte del mismo círculo, Sobre alias Trompudo Israel, cabecilla de los Chone Killers, algunas precisiones. Si bien fue inadmitido en Argentina, no fue enviado a Ecuador porque aquí no tiene cuentas pendientes, dice Reinberg. Aunque su nombre y foto aparezcan en la lista de los más buscados, justo al lado de Fito. ¿Cómo puede estar en una lista de los más buscados si no tiene problemas con la justicia en el Ecuador? ¿Cómo es esto? Tiene procesos judiciales, procesos investigativos que no llegan todavía a una boleta para la detención de él. Es por eso que todos los países donde está yendo, ningún país lo ha aceptado. Y está todavía pasando de aeropuerto a aeropuerto, porque básicamente, más que el temor de él de enfrentar aquí alguna boleta o orden judicial, el temor es que él pone un pie en la calle y dice que lo van a matar. Adelantó que la cooperación con Eric Prince no ha quedado atrás. Aseguró que la capacitación que su equipo dará a policías y militares se concretará en las próximas semanas. Carlos Acoto, Teleamazonas. La profesora que fue baleada en una unidad educativa del recinto Timbre en Esmeraldas fue trasladada a una casa de salud en Quito. Hacemos contacto con Sofía Huir, ella nos tiene la actualización desde la subzona de Policía Esmeraldas. Hola, Sofía. ¿Qué tal en estudio? Buenas tardes, así es. Hay actualizaciones acerca del tema de la profesora baleada en la comuna de Timbre. Contarles que la Policía Nacional ha mencionado que ya hay 2 personas aprehendidas por este hecho que ellos catalogan como un intento de asesinato. En el siguiente reportaje les cuento más. Veamos. Una docente de aquí, la unidad educativa, fue baleada con 3 impactos de bala. Johnny Alejandro, de 29 años de edad, y Luis Miguel, de 19 años de edad, serían los presuntos atacantes, quienes dispararon contra la vida de la docente dentro de una unidad educativa en la comuna de Timbre. Y como se actuó en flagrancia, estas personas que fueron reconocidas plenamente en la ciudad, trataron de huir. La policía de la subzona Esmeraldas ha informado que el hecho se da en medio de una disputa por tierras. Estas personas estaban extorsionando a la víctima, estaban queriendo apropiarse de un predio. Según tenemos entendido, las investigaciones seguirán en este mes de proceso que se encuentra en la judicatura. La docente de nombre Olivia Pico Holguín, quien recibió al menos 3 impactos de bala, fue trasladada el día de ayer hasta una casa de salud en Cotocollao, Quito, y su diagnóstico es reservado. Bien, a esto agregarles que el proceso judicial continúa en torno a estos 2 aprehendidos. La familia de la profesora ha denunciado este hecho mientras esperan justicia. Nosotros vamos a estar actualizándoles un poco la información de lo que se dé dentro de este caso. Ustedes continúan con más. Buena tarde. Buenas tardes, gracias Sofía. Seguimos y tras el atentado de mayor devastación registrado en la bahía de Guayaquil, la Policía Nacional asegura estar tras la pista de los autores. Nuestro compañero Ricardo Alcíbar está en ese punto del centro de la ciudad con todos los detalles. Ricardo, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Así es, buenas tardes. Como lo pueden ver a mi espalda hay personal de la Policía Nacional y también de la Seguridad Municipal en el sector de la Bahía de Guayaquil, donde la noche de este martes detonó el artefacto explosivo de gran potencia que dejó a 8 comercios afectados y a una comunidad de comerciantes realmente preocupados por la situación que no cesa acá en este punto del centro de la ciudad. Nosotros les hemos preparado un reportaje, veamos a continuación. Este fue el momento exacto de la explosión de gran potencia que destruyó 6 módulos y afectó a 2 locales de la bahía de Guayaquil. El atentado terrorista se registró pasada las 10 de la noche del martes entre los comercios de las calles Eloy Alfaro y Ayacucho, centro de la ciudad. La detonación dejó un orificio de aproximadamente 10 centímetros de profundidad en el suelo. La puerta metálica de uno de los módulos se fragmentó. Sus esquirlas perforaron otros portones enrollables, paredes e incluso el techo, el cual por partes colapsó. La onda expansiva rompió ventanales y deformó las puertas de locales cercanos. Ante este nuevo atentado terrorista en la bahía, el jefe policial de la zona 8, el coronel Víctor Ordóñez, aseguró que están tras la pista de los autores. Les puedo asegurar que estos actos no van a quedar impunes. Les vamos a
encontrar, les vamos a perseguir, les vamos a poner ante la justicia. Por su parte, el ministro del Interior, John Reinberg, aseguró en el espacio de entrevistas de 24 horas que se destinó a equipos especializados para trabajar con los comerciantes hoy afectados y quienes, según Reinberg, no han presentado denuncias ni entregado información que permita detener a los extorsionadores. Cuando nosotros vamos y queremos hablar con ellos, no nos quieren entregar información. Ya supimos que les habían mandado mensajes extorsivos que no quisieron compartirlos con nosotros. Esa información para nosotros es fundamental. En lo que va del año, se han registrado más de 5 atentados con explosivos en la bahía, por lo que la Policía Nacional, semanas previas a este ataque, destinó el despliegue de 30 uniformados, divididos en 3 turnos para resguardar las 24 horas del día, los más de 20.000 negocios. Durante esta labor, inteligencia policial detectó que habrían delincuentes infiltrados entre los comerciantes. Pueden ser unos sujetos que se toman el nombre de determinado grupo delincuencial organizado para intimidar y extorsionar aquí a los comerciantes. En su cuenta de ex, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que el municipio asumirá la reparación de los 6 módulos afectados por este atentado, el más destructivo en la historia de la bahía de Guayaquil. Vale mencionar que algunos comerciantes de la bahía de Guayaquil han asegurado que van a cerrar sus puertas, esto por temor a posibles represalias de miembros de agrupaciones delictivas, y que hoy por la tarde el jefe del distrito 9 de octubre, que tiene competencia sobre este sector, va a tener una nueva reunión con los comerciantes de la bahía de Guayaquil para tomar nuevas acciones con la finalidad de evitar posibles atentados. Hasta acá la información. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo. Desde hoy el sector pesquero operará sus flotas sin subsidio al diésel. El gobierno oficializa la medida frente a un complejo panorama económico con el que busca reducir su hueco fiscal. Desde este 4 de junio comienza a regir el decreto número 20, con el cual se establece la eliminación del subsidio del diésel para el sector pesquero en Ecuador. Y si bien el gremio ya asumió esta medida, también insiste en 5 puntos, entre los que se encuentra la modernización de su flota y autorizar la libre importación de diésel. Punto que, según señala Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, sería vital para salirse del monopolio de Petroecuador. Si el precio del barril del petróleo baja, bajará el precio del galón de diésel. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que pagar un precio más alto como el que vende Petroecuador versus un precio internacional? Punto con el cual el exportador atunero Raúl Paladines coincide, y quien además de poner sobre la mesa el precio da otra razón: la calidad del combustible. Comparamos un galón de combustible de Panamá, de Colombia, de Perú mismo, 98% de pureza. Aquí hay mucha suciedad, mucha contaminación, mucho revuelto el combustible. La decisión del gobierno se enmarca en una mejora en sus políticas económicas y redireccionar estos recursos que, según ha calculado, le representarán al Estado un ahorro de $42 millones anuales. Yo creo que el gobierno ha dado una primera señal de cuál sería su intención en el marco de las finanzas públicas, pero todavía hacen falta algunos pasos que le ayuden a dar viabilidad a la obra pública y social, así como también reducir los atrasos del Estado y el déficit fiscal. Y según el gremio pesquero, por ello insisten en una mesa técnica entre ambas partes. Queremos ser parte de la solución, no del problema. Astrix Ingrid, Teleamazonas. La auditoría a Petroecuador, CENEL y SELEC que anunció el gobierno podría tomar años. Esto explican expertos, pero dicen que es un paso necesario para transparentar la información financiera de estas empresas públicas que juntas manejan más de $10.000 millones. El presidente Daniel Noboa ordenó auditar las empresas públicas Petroecuador, CENEL y SELEC. Su objetivo, transparentar sus finanzas y sanear estas instituciones cuestionadas por los altos niveles de corrupción e ineficiencia. Sin embargo, no será tarea fácil, pues no es la primera vez que se intenta hacerlo. El acuerdo firmado en 2020 con el Fondo Monetario Internacional incluía precisamente la auditoría de una de ellas, Petroecuador. Para 2022 se lanzó la licitación y se invitó a las 4 empresas auditoras
auditoras más prestigiosas del mundo: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG, pero ninguna aceptó. Vinieron a ver la contabilidad de Petroecuador, que los auditores salieron corriendo. Dijeron: aquí hay cajas de cajas sin ningún orden. En segundo lugar, Petroamazonas y Petroecuador se acababan de fusionar y tienen sistemas distintos de contabilidad. 3 de esas empresas son las mismas que, a decir del gobierno, han mostrado ahora interés de realizar esta auditoría. De llegarse a concretar el proceso, podría tomar años, aunque es ya un primer paso. Es lindo decir, vamos a hacer la auditoría, pero de aquí a que se concrete, que se contrate y que se finalice, va a ser meses, si no años. Ojalá compañías serias lo quieran hacer. En caso de haya reticencia de estas empresas de auditar, se podría hablar con los socios internacionales de estas empresas a ver exactamente bajo qué condiciones estarían dispuestos a auditar. Pero es un proceso largo. Incluso se ha hecho caso omiso al artículo 47 de la Ley de Empresas Públicas, que determina que se deben realizar estas auditorías externas. Se escudan en el nacionalismo. Dicen, somos auditadas por la Contraloría, pero la Contraloría hace un tipo diferente de auditoría administrativo, no la auditoría forense que hacen estas empresas. Si fuera una empresa privada, tenga usted por seguro que esto no hubiera pasado. Pero como es empresas públicas, donde el interés no es verificar la realidad de las empresas ni tampoco la salud financiera, no había el interés ni la voluntad política para que se demuestre la situación actual. En conjunto, Petroecuador, CENEL y SELEC manejan más de 10.000 millones de dólares, por lo que limpiar casa adentro sigue siendo un desafío para el gobierno de turno. Belén Merizalde, Teleamazonas. Momento de una nueva pausa. Cuando regresemos, crear un sistema nacional de inteligencia para neutralizar ataques en contra de la seguridad del Estado es el objetivo de la Ley de Inteligencia. Además, el fiscal general del Estado formuló cargos contra Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González por el denominado caso Ligados. Les contamos más al volver. Gracias por elegirnos. El incremento en la demanda de energía en 2025 y además 2 contratos de generación nueva en riesgo suponen la advertencia de posibles apagones frente a la llegada del estiaje prevista para septiembre de este año. Una de las empresas contratadas llegó al país, pero con generadores incompatibles con nuestro sistema. Pocas lecciones se aprendieron durante el 2024 y este año podrían pasar factura. El gobierno cuenta con la contratación de nueva generación eléctrica, alquiler y compra de megavatios para superar el estiaje de este año, según las optimistas declaraciones del gerente de SELEC, Gustavo Sánchez, hace una semana. Vamos a recuperar generación, vamos también a tener un proceso de alquiler de generación. En total estaremos incorporando 979 megavatios. Y de este grupo, Sánchez cuenta con los 241 megavatios de 3 contratos a 2 empresas cuyos generadores debieron estar entregando energía al país a finales del 2024, pero no ha ocurrido. Y esta es una preocupación para los técnicos como Sebastián Rivadeneira, que no ve una salida en el corto plazo. Lo único que se tiene firme son los 300 megavatios de las 3 barcazas y lamentablemente no se tiene cubierto todo el déficit que el mismo SENACE ya lo ha previsto. Nos hemos ya referido a la empresa Progen, que tiene sus generadores en el Salitral, aparentemente listos para entregar 100 megavatios. No obstante, sus directivos dicen que podrían operar en 60 días, pero necesitan la plata. Progen recibe luego el pago solo y exclusivamente de los generadores, pero de nada más, ni del sistema BOP, ni de tanque, ni de todo lo que hemos estado viendo aquí. Se han puesto las esperanzas también en el contrato para generación de 90 megavatios con la empresa Austral Technical Management, o ATM. Se pagó un anticipo de $59 millones a una empresa constituida en Uruguay 4 meses antes. Desde SELEC se verificó por videollamada la existencia de los equipos en el Líbano. And everything is perfect. Sí, se lo hizo por videollamada. Completely genset. With all accessories, all brand new and Más tarde se publicitó la llegada de los generadores, pero no se ha reparado sobre un problema grave.
De los 48 generadores de ATM, 32 son incompatibles con el sistema ecuatoriano. Funcionamos a 60 hercios, pero nos trajeron de 50, que son del estándar europeo, confirma el experto Marco Acuña. Una parte de esos grupos generadores, hablamos de Austral, no corresponden a la frecuencia que debe entregar para el Sistema Nacional Interconectado, en que no se puedan instalar, o si no, tendrían que instalarse convertidores que a la final pueden resultar muy costosos. Dicho de otra forma, utilizar un generador de 50 hercios para proveer energía al Sistema Nacional Interconectado, que opera a 60 hercios, supone varios problemas de incompatibilidad y graves consecuencias, como el sobrecalentamiento del sistema, desgaste en la tensión, y esto afecta la estabilidad de la potencia. Y en esto coinciden varios técnicos. Ellos van a sufrir serios problemas en cuanto a su funcionamiento, operatividad, mantenimiento, porque prácticamente sería el único sistema eléctrico en Latinoamérica que opere con esa frecuencia. En este contexto nos remitimos nuevamente al plan de operación del Sistema Nacional presentado por el operador de energía SENACE. Entre las conclusiones y recomendaciones del informe se advierte que de no existir un plan agresivo de inversión en el sistema, las consecuencias para el sistema son, entre otras, imposibilidad de abastecer en el corto y mediano plazo la demanda total del sistema eléctrico ecuatoriano, racionamientos por problemas de calidad del servicio, reclamos del sector industrial por mala calidad del servicio, el sistema débil y propenso a condiciones de inestabilidad que puede llevar a colapsos parciales o totales, condiciones que parecen abonar a un panorama todavía incierto o al menos preocupante sobre un escenario de posibles apagones. Fausto Yepes, Teleamazonas. El control de disciplina en la Asamblea será más riguroso en este periodo legislativo. 27 asambleístas serán los primeros en recibir una sanción por faltar o llegar tarde a la sesión del Pleno de este martes. Karen Aro nos cuenta quiénes son y a qué bancadas pertenecen. Hola, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Por llegar tarde o no asistir a la sesión plenaria que fue convocada para la mañana del martes a la Asamblea Nacional, existen 27 asambleístas que serán sancionados. Entre ellos, la mayoría son de la Revolución Ciudadana, 13 legisladores, y de Acción Democrática Nacional, el partido de gobierno, 10. Así también hay 3 legisladores del Partido Social Cristiano y 1 de Pachacutic. Estas sanciones se impondrán por parte de la Presidencia y la Secretaría de la Asamblea Nacional una vez que se determine qué tiempo no llegaron o por qué no asistieron, una vez que estas se puedan o no justificar. Conversamos con algunos de los legisladores y estas fueron sus impresiones tras ser notificados con la posible sanción. Veamos. Colegas. El reglamento de multas por ausencias y retrasos para los asambleístas no es nuevo. Está vigente desde 2009, pero reformado en el 2019, instrumento que por disposición del presidente Nils Olsen en este periodo legislativo se aplicará con mayor rigurosidad. Es más, tras la sesión del Pleno de este martes, 27 asambleístas ya serán sancionados. Otto Vera, del Partido Social Cristiano, está en ese listado. Dice que asumirá la multa. Tuve un tema personal. Así que eso no tiene justificación, me tienen que sancionar, Me parece correcta la actitud en este caso, las autoridades de la Asamblea, que cuando alguien esté retrasado o falte a una sesión, para eso hemos sido elegidos. Jaime Estrada, de la Revolución Ciudadana, también consta en la lista. Dice que llegó 10 minutos tarde a la convocatoria de las 9, tiempo de gracia que el reglamento lo permite, por lo que asegura que va a pedir una revisión. Tuvimos un desayuno de trabajo, llegamos a la Asamblea. Estuvimos presentes durante toda la sesión, desde el primer punto, que es el himno nacional. Vamos a hacer las consultas respectivas. En ese listado hay también los nombres de 10 legisladores del partido de gobierno ADN, 3 del Partido Social Cristiano y 1 de Pachacutic, y del correísmo son 13. Natalie Farinango, de ADN, considera que es necesario un mayor control. El presidente de la Asamblea Nacional no tiene contemplación con nadie, independientemente de la bancada legislativa, pues lo correcto es llegar puntual y así se cobrarán las multas a cualquier legislador, sea de la bancada que sea. Pero también hay voces que piden que el reglamento se aplique para todos. Para nadie debe ser dirigido simplemente a acatar lo que dice la ley, y cada asambleísta también atenerse a lo que diga la ley. El reglamento aplica una multa del 35% del salario de un asambleísta para los retrasos, también en las sesiones de las comisiones permanentes. Así también permite que se puedan justificar las faltas.
Y bien, para finalizar nada más contarles que la tarde de este miércoles inicia oficialmente en la Comisión de Desarrollo Económico el tratamiento al segundo proyecto de ley económica urgente que envió el presidente de la República, Daniel Noboa, a esta Asamblea Nacional. Hay autoridades que han sido convocadas para el arranque de este tratamiento. Esa información hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, eso es lo que ocurre en la Asamblea. Les contamos que el fiscal general Wilson Toainga formuló cargos a Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González para que se los vincule al caso ligados por presunta asociación ilícita. El fiscal solicitó medidas cautelares. María Gracia Chacón nos cuenta los detalles desde la Corte Nacional. Adelante, María Gracia. Buenas tardes. Esta mañana Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González enfrentaron la audiencia de vinculación por el presunto delito de asociación ilícita dentro del caso Ligados, que investiga este delito en el Consejo de Participación Ciudadana. Los procesados estuvieron presentes de manera telemática en la audiencia precedida por la jueza Daniela Camacho. El fiscal Wilson Toainga fundamentó la vinculación indicando que el Consejo de Participación se volvió sede de un partido político y que Andrés Arauz habría dado instrucciones para dilatar el caso de la Liga Azul por la aplicación de mensajería Wire, para que así continúen desde este poder del Estado designando autoridades. Chats que contengan la planificación del cometimiento de delitos cuya pena sea menor de 5 años, usted no va a encontrar. Con respecto a Esther Cuesta, la Fiscalía la acusa de haber dilatado la posesión de Roberto Romero como superintendente de bancos con oficios en la Asamblea mientras ella era presidenta. No tiene nada que ver con los hechos que le están relacionando ahora. Como digo, ella estuvo encargada 35 días de la presidencia de la Asamblea, de los cuales al menos 15 días hubo vacancia legislativa, y si se contabiliza los días efectivamente laborables, al día 7º más o menos posesionó este señor Romero. Y el principal señalamiento de González, según la Fiscalía, fue su designación irregular como superintendente de bancos. Luego de presentar estos alegatos, Fiscalía solicitó la prohibición de salida del país, retención de $16,920 en cuentas bancarias y la presentación periódica de los 3 procesados. La primera presentación teniendo que ser en 72 horas. La defensa de Arauz pidió que sea en México, la de Cuesta que sea en Italia y la de González en Guayaquil, donde viven respectivamente. En este momento, la audiencia se encuentra en receso porque la jueza está deliberando. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Buenas tardes. Les contamos ahora que con 7 votos a favor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispuso la elaboración de un informe de viabilidad jurídica para hacer una reforma al reglamento para la selección y designación del fiscal general del Estado. Esto tras un pedido de la Federación Nacional de Abogados y del Colegio de Abogados de Pichincha. En la sesión, el Pleno también dio paso con 7 votos a favor a la conformación de una comisión ciudadana de selección como veeduría paralela del concurso para fiscal general.